Ahí estoy grabando. Ahí estamos grabando entonces. Bueno, entonces arrancamos con este primer parte que es la parte de histología. Y yo les quiero hacer unos comentarios. Y acá empezamos. Lo que vamos a hacer, nosotros hacemos siempre una rotación de histología y una de anatomía, en este práctico, vamos a decir así, en este Zoom práctico. Entonces, hoy lo que vamos a abordar, como ustedes tenían en el trabajo práctico número 7, tenían tejido muscular estriado, estriado y liso, si no me equivoco, y tenían supratentorial en la parte macroscópica, y el TP que viene, que es el 8, que es el último ya TP en cuanto a lo que es contenido, vamos a decirlo así, veían supratentorial y veían también lo que es tejido cardíaco. Entonces, yo lo que hice es directamente tejido muscular, lo vemos todo hoy, y la próxima vamos a ver vías, que es un tema que ustedes, si bien entra para hoy, lo dejo para como quien dice aparte, que es un tema que es controvertido, pero hay que mirarlo un poco y va a andar bien, y para ver supratentorial, o sea que la próxima clase, en este, diríamos, trabajo práctico, vamos a ver todo macroscópico. Bien, hoy concluimos con la parte histológica. Y les puse acá un cuadrito que es muy sencillo, que la gente que ya maneja el tema le parecerá una tontería, pero es indispensable que todo esto lo sepan bien para poder entender el músculo, pero también para el momento que tengan que rendir un choice o le estén preguntando un oral, puedan responder, porque si no saben bien estas diferencias, no pueden responder. Entonces, vamos a mirarlo después a este cuadrito, pero lo primero que quiero que les quede claro, algunas cosas que sí o sí como base tienen que manejar. ¿Estamos de acuerdo? Y lo primero que tienen que manejar es justamente algunos conceptos que ya habíamos dicho, que tanto las neuronas como las fibras musculares, o sea, como las células musculares tienen nombres propios, pero que son básicamente lo mismo que en cualquier célula. Entonces vamos a repasar esos pequeños detalles. Primero hay que saber que el tejido muscular, que la célula muscular, se la denomina fibra muscular. ¿Estamos de acuerdo? Primer sinónimo. Segundo sinónimo, que lo que es el sarcolema es la membrana plasmática de cualquier célula. Tercer sinónimo que tenemos que tener en cuenta, el sarcoplasma, que es el citoplasma de cualquier célula. Tienen nombres propios por ser células especializadas, indudablemente, ¿no? Y después lo que es el retículo sarcoplasmático es el retículo endoplásmico liso de cualquiera de las células. Y acá vieron que el retículo endoplásmico liso, cuando uno habla de la función que tiene el retículo endoplásmico liso en cualquier célula, mencionábamos dos cosas. Mencionábamos que era para la síntesis de lípidos, pero también como almacenamiento de calcio. En las células musculares, en las fibras musculares, cobra mucha importancia esa acumulación de calcio porque es lo que va a permitir o va a favorecer la contracción muscular en cierta manera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos sinónimos los tenemos que tener clarísimos. Después, tienen que saber las diferencias entre los músculos, los distintos clases de músculos, entre los músculos estriados y los músculos cardíacos, el músculo liso. ¿Bien? O sea, podemos clasificar el tejido muscular, como ya lo habrán visto con Efraín, en músculo liso y músculo estriado. Y dentro del estriado puede haber un estriado esquelético y un estriado cardíaco. ¿Y a qué se debe la estriación? Básicamente al sarcómero. ¿Bien? Y ahora vamos a mencionar algunas cosas que tienen que saber del sarcómero. Y que el sarcómero en el músculo estriado esquelético es más evidente, más abundante, por llamarlo de alguna manera, que en el músculo estriado cardíaco. ¿Estamos de acuerdo? Y que en el músculo liso, recuerden que el sarcómero es la estructura que permite la contracción del músculo. Y que en el músculo liso no existe esa estructura de sarcómero, pero existe un sistema de contracción de las células. Eso también lo tienen que tener en cuenta. ¿Bien? O sea que ustedes tienen que saber cuál es el mecanismo de contracción en el músculo liso y cuál es el mecanismo de contracción en el músculo estriado, tanto el cardíaco como el esquelético. ¿Vamos bien hasta acá o no se entiende nada lo que estoy diciendo? Estos son puntos que tienen que sí o sí, como yo les dije, bueno, acá yo les presento un cuadrito de la comparación de lo más sencillo, pero muy básico y muy importante, pero también tienen que tener en ese apunte que se formen para el tejido muscular, tener en cuenta entonces la sinonimia de los conceptos con respecto a otras células, tienen que saber los distintos tejidos musculares, que vendría a ser este cuadrito más ampliado,
tienen que saber los mecanismos de contracción del músculo liso y del músculo estriado, tienen que saber el sarcómero, y del sarcómero tienen que saber cómo está constituido, cómo se denominan las bandas A, la I, la H, la línea Z o disco Z, la línea M, cómo se constituye, qué proteínas encontramos, y después tienen que saber del sarcómero. Vieron que el sarcómero básicamente tiene muchas proteínas, pero las dos más importantes son la actina y la miosina. Tienen que saber cómo están constituidas, cómo son globulares algunas, se polimerizan y se forman fibrilares. Tienen que saber que hay una proteína que se acopla a ella, que es la troponina, que tiene 3 sectores, una inhibitoria, una activatoria y una de calcio, un sector C de calcio, que justamente es donde se va a acoplar el calcio que después del impulso nervioso que transmite a la placa neuromuscular y hace la despolarización de membrana, hace que se libere el calcio y que ingrese calcio al exterior y permite la contracción. Bueno, tienen que saber toda esa ultraestructura del sarcómero, de la contracción del sarcómero y cómo cada una de las bandas que constituye el sarcómero, cómo están constituidas en cuanto a las proteínas, y además tienen que saber que cuando se produce la contracción, tienen que conocer cuáles son las bandas que se acortan. ¿Queda claro hasta acá o no? ¿Escucho sí o no? Sí. Yo lo hablo porque esto ya lo dio Efraín, lo hablo ya directamente diciendo, miren, de todo lo que dijo Efraín, lo que sí o sí no tienen que dejar de saber, más allá de todo lo que él diga, tienen que sí o sí tener en claro todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Lo primero que tienen que saber, que es muy, muy básico en realidad lo que le estoy diciendo yo. ¿Bien? Él lo amplía más, inclusive. Después, otra de las cosas que tienen que saber, entonces, mecanismo de contracción liso-esquelético, estriado quiero decir, el sarcómero, que eso corresponde a los estriados, cómo es la malla de fibras que permiten la contracción en el músculo liso, y otra de las cosas que tienen que conocer es cómo es la placa neuromuscular, o sea, cuando llega la terminación axonal y toma contacto mediante un intermediario químico que es la acetilcolina a nivel del tejido muscular, ¿qué interacción química se da ahí? Justamente se libera acetilcolina de las terminaciones axonales, viaja por la brecha sináptica, llega a un receptor que es un receptor acetilcolínico, nicotínico más precisamente, en la membrana de lo que es el músculo, y hace justamente la despolarización de membrana, y esa despolarización hace dos cosas. Primero activa canales de calcio que permiten el ingreso desde el exterior, pero también vamos a ver una estructura que ahora la vamos a detallar acá, que justamente la diada o la triada permite que justamente se despolarice eso y que se libere del retículo sarcoplasmático, del retículo plasmático liso, libere calcio al citoplasma, o al sarcoplasma, como quieran llamarlo, y interactúa, al aumentar la concentración de calcio, interactúa el calcio con las distintas proteínas y permite la contracción. ¿Bien? O sea que placa neuromuscular tiene que conocer. Y después, ya yéndonos un poquito a músculo estriado, esquelético, conocer la clasificación del músculo estriado esquelético en fibras rojas y fibras del tipo blanca. ¿Bien? Bien, entonces, vamos a repasar ahora este cuadrito como para ir cerrando la parte histológica, como quien dice. Primero, el músculo liso, ¿tiene estriaciones? No. Mientras que los estriados, tanto el esquelético como el cardíaco, sí. ¿Qué son las estriaciones? Bueno, son cuando nosotros los vemos en el microscopio, justamente corresponderían a lo que es el sarcómero, que es más abundante en el esquelético y un poco menos abundante en el cardíaco. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Esto todo lo manejan o no? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien. ¿Se escucha bien la transmisión o se entrecorta mucho? No se escucha bien, no se cortó hasta ahora. Muy bien, entonces vamos re bien. Después lo otro que tienen que saber, qué clase, porque también podemos clasificar al músculo en si es voluntario o involuntario. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el músculo liso, como el corazón, se imaginan que nosotros no le decimos latí, no latí al corazón. Lo mismo que cuando el músculo liso lo encontramos, por ejemplo, en las vísceras,
por ejemplo, en el tubo digestivo. No le decís, pasá ahora, hacete una contracción para pasar del estómago al intestino delgado, al alimento. Entonces, es involuntario. Tanto el liso como el estriado cardíaco son involuntarios. Y ahora les hago un comentario más anatómico del cardíaco. Y el estriado esquelético sí es voluntario. ¿Estamos de acuerdo? Ya van a ver que hay algunas excepciones que igual es voluntario, que son, por ejemplo, el tercio superior del esófago, que tiene músculo estriado y músculo estriado básicamente, se va a manejar para permitir la deglución por un reflejo, pero termina siendo voluntario igual. O sea, como lineamiento general, decimos que tanto el liso como el estriado cardíaco son involuntarios, mientras que el estriado esquelético es voluntario. ¿Estamos? Después hay que tener en cuenta la forma que tienen las fibras musculares. En el liso es ausada, ¿está bien? Ausadita. Entonces, mientras que en el estriado esquelético es del tipo cilíndrico o poligonal. ¿Bien? Y en el cardíaco, el estriado cardíaco es ramificada. ¿Bien? Y ahora vamos a comentar algo de eso también. Después, la ubicación del núcleo. Vamos con eso. El músculo liso tiene un núcleo que es central. Un núcleo central. Mientras que el músculo del tipo esquelético tiene una distribución periférica. Y el estriado cardíaco pueden ser uno o dos núcleos que son centrales. Acá terminamos de redondear lo del núcleo. Fíjate, el núcleo del músculo liso es central, es único. El estriado cardíaco, el estriado esquelético tiene de 5 a 10 núcleos con una distribución periférica. Y el cardíaco tiene uno o dos núcleos que son centrales. ¿Estamos de acuerdo? Eso nos ayuda cuando nosotros hacemos cortes histológicos transversales o inclusive longitudinales. Si tengo un longitudinal y tengo un transversal, yo por la cantidad de núcleos que intersecto y por la distribución que tiene esa fibra muscular, yo puedo determinar, entre otras cosas, más allá de la estriación, si es un estriado o es un liso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo tuviese 3 preparados histológicos, donde tengo uno liso, uno estriado esquelético y un estriado cardíaco, en cortes, vamos a plantearle un corte longitudinal, si yo veo un núcleo que es central y no le veo estriaciones, digo que es liso. Ahora, si yo veo estriaciones, bueno, puede ser esquelético o puede ser cardíaco. Entonces miro la cantidad de núcleos y la distribución. Si veo que son periféricos y son más de 5, digo que estoy en un estriado esquelético. Mientras que si lo veo que es central, uno o dos núcleos, con las estriaciones digo que es un estriado cardíaco. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora le vamos a sumar algo más al final para terminar de hacer diagnóstico diferencial, ¿no? Y después tenemos acá esto de diada y triada. En el músculo liso no la presenta, no presenta ni una diada ni una triada. En el músculo esquelético presenta triada y en el cardíaco tiene una diada. ¿Qué es esto? Esto es cuando se invagina la membrana plasmática, el sarcolema se invagina y queda a ambos lados de esa invaginación retículo sarcoplasmático, o sea, retículo endoplásmico liso. A eso se lo llama triada en el estriado esquelético y diada se la llama en el cardíaco. ¿Estamos de acuerdo? Eso es otra cosa que tienen que tener en cuenta. Y el otro día tomábamos el final y preguntamos qué es una diada y qué es una triada y no sabían lo que era. ¿Está bien? Eso lo tienen que saber porque puede entrar en un choice como puede entrar en un oral, esto, en un final, ¿no? Bueno, y después, acá en cuanto, ¿cómo podemos clasificar al músculo? Bueno, en si tiene fibras del tipo lentas o del tipo rápidas. Las lentas son las lisas y las rápidas son justamente las estriadas, tanto cardíacas como las esqueléticas. Bien. Presencia de sarcómero, sabemos que el músculo liso no tiene un sarcómero propiamente dicha, tiene una especie de red de proteínas que permite la contracción, mientras que los estriados tienen sarcómero. Justamente las estriaciones corresponden al sarcómero. Bien, es esto que estamos viendo acá. Y después, acá vemos algunas características propias del músculo liso. Presenta los pits o caviolas, que son con respecto, estos son como si fuesen vesículas de pinocitosis del lado interno a la membrana, bien,
pero que no se exocita nada. ¿Estamos de acuerdo? Es como si fuesen unas vesículas de pinocitosis. Y después tenemos como cosas características del estriado esquelético que presenta fibras rojas y fibras blancas. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que yo les decía que tiene que ser la clasificación. Las fibras rojas son de tipo 1. ¿Está bien? Y tipo de contracción es una contracción. Si bien tanto el estriado esquelético como el estriado cardíaco son rápidas, dentro del estriado esquelético podemos clasificar en más rápida y menos rápida, como quien dice. Entonces, las clasificamos y lentas y rápidas en lo que sería el estriado esquelético. Entonces, las rojas tipo 1 son lentas. El diámetro de la fibra es del tipo delgada. Son muchas habitualmente las rojas, ¿está bien? Tienen muchos vasos, por eso se ven justamente más rojas. ¿Bien? El contenido de mioglobina es alto, indudablemente. Tienen alta resistencia a la contracción, diríamos, a la actividad. No se fatigan porque están muy vascularizadas, tienen mucho oxígeno. Los movimientos son del tipo lentos y los podemos encontrar en los músculos espinales, básicamente, a estas fibras. Mientras que las fibras tipo 2 o blancas, estamos siempre en el estriado esquelético, esto que estamos viendo acá abajo, las blancas son rápidas, o sea, son más rápidas que las rojas, quiero decir, son más gruesas, hay poca cantidad, son blancas porque tienen poco aporte sanguíneo, por lo cual tienen un bajo contenido de mioglobina, no son tan resistentes como las rojas, se fatigan rápido, porque justamente tiene poco aporte sanguíneo, entonces se fatigan rápido. El movimiento es muy rápido y los podemos encontrar en los músculos de las piernas, por ejemplo, ¿está bien? De los miembros, quiero decir. ¿Estamos? Eso como característico, como por mencionar algo más. Y después, en el estriado cardíaco, presenta unión de discos intercalares. O sea, es otra de las características y es la característica distintiva. El disco intercalar es la banda escaleniforme y en esa banda escaleniforme tiene algunas uniones intercelulares y la más importante es la unión nexus. Ustedes imagínense que el corazón se tiene que contraer de una manera coordinada y en cada cavidad tiene que contraerse unísonamente, o sea, al mismo tiempo. Por lo cual yo necesito que las fibras musculares se contraigan a la vez. Entonces, cuando recibe el impulso del sistema cardioconector, ya lo vamos a ver en el corazón a eso, recibe el impulso para que se haga la contracción muscular, tienen que estar comunicadas una con otras. Y justamente la unión nexus que está alojada en la banda escaleniforme es una unión que permite el tránsito del calcio, entre otras cosas, y algunos segundos mensajeros, que permite que cuando se empieza a contraer una, sigue la otra y se contraen unísonamente las paredes, diríamos, o las cavidades del corazón. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es muy importante y es característico cuando hago clasificación de músculo. Las bandas escaleniformes, que son del tipo ramificadas, por eso se ven como ramificadas, entonces ahí se van a establecer las bandas escaleniformes, la disposición de los núcleos, la cantidad de los núcleos, todo eso permite clasificar y hacer diagnóstico diferencial justamente del músculo cardíaco. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, cuando ya lo vieron con Efraín seguramente, si hay células satélites en la cercanía de la fibra muscular. La célula satélite va a permitir hacer la hipertrofia del músculo, o sea, cuando yo hago ejercicio y necesito que crezca más, o sea, voy a crecer el número a través de las células satélites, y esas las vamos a encontrar justamente en el músculo estriado. Pero ojo que, y va a también servir la célula satélite de reparación. Cuando se rompa o se arruine una de las células, puede volver a repararse o reponerse, vamos a decirlo así crudamente, a través de una célula satélite, que la vamos a encontrar justamente en el músculo estriado esquelético. Mientras que el estriado cardíaco no tiene células satélites, o sea que si por algún problema de falta de irrigación o lo que sea, muere alguna de las células del músculo cardíaco, estriado cardíaco, va a ser reemplazado por células por tejido fibroso. ¿Estamos de acuerdo?
tejido que se muere del corazón no se puede regenerar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, otra de las grandes diferencias que tenemos entre el esquelético y el cardíaco es que alrededor de las fibras musculares tenemos células satélites en el esquelético, pero no en el cardíaco. Y eso repercute importantemente cuando se muere una célula cardíaca, una fibra cardíaca, indudablemente que no se puede reponer, se produce una fibrosis. ¿Estamos de acuerdo? El infarto cardíaco estamos hablando, gente. Bueno, entonces, hasta acá cómo venimos. Bien, yo tengo una duda que me quedó de la clase de Efraín del lunes pasado que no terminé de entender. Bueno, a ver si te la puedo disipar, si no se la preguntás hoy cuando haga el Zoom. Porque anoche también hizo Zoom de músculo, pero decime, a ver si te la puedo disipar, si no, no me quiero meter en el campo de él en realidad, pero dale, a ver si te la puedo disipar. Cuando se habla del músculo liso, Sí, especialmente de la miosina, se habla de la polaridad lateral al uso. sí. Y es un concepto que me quedó ahí como que no terminé de comprender. Claro, porque es la polarización y despolarización del coso. Es cómo se van pegando las proteínas a un extremo o al otro. A eso va. ¿Está bien? Y cómo, qué interacción tiene con respecto a la membrana del sarcoplasma, la polaridad. Eso te muestra el extremo donde se está insertando, básicamente. ¿Bien? Ah, listo. De todas maneras, se la de vuelta a él porque él hay que ver cómo lo dio y, bueno, no quiero meterme en el ámbito. ¿Viste? Cuando son muy puntuales así, lo dejo que lo disipe él. Más que nada, yo esto es un lineamiento para que tengan idea de qué es lo que tienen que sí o sí estudiar. ¿Estamos de acuerdo? Para probar. Bien, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda acá? Si no, cortamos esto y arrancamos con anato. ¿Seguimos? Hola. Por mí sí. Bueno, entonces, capaz que están dormidos tus compañeros. Bueno, entonces, vamos a ir con anato. Y si se corta, arrancamos con el mismo link. Bien, pasamos entonces a la parte de compartimiento infratentorial. Es un dolor de cabeza. Yo me imagino que es un dolor de cabeza. Los videos están bien explicados. Tengan en cuenta, y me voy a tomar el atrevimiento de leer el objetivo para que quede claro. Los objetivos son muy puntuales. No se deliden porque el libro de Pro y todos los libros que usan de anatomía son muy profundos y no es lo que ustedes necesitan. Ustedes necesitan algunas cosas. Por ejemplo, lo leo rapidito, el que lo tiene a mano, sígame con la lectura, si no, se los voy comentando. En compartimiento infratentorial del sistema nervioso central nos pide que reconozcamos, ubiquemos y describir la configuración externa de la médula espinal, mesencéfalo, puente, o sea la protuberancia, la médula oblonga, que es el lóbulo raquídeo, y el cerebelo. Y después te empieza a detallar qué es lo que tenés que saber puntualmente de cada cosa. Reconocer en la configuración interna de la médula espinal las astas, los cordones, los surcos y el conducto ependimario. En ningún momento de la configuración interna de la médula te pide que sepas la laminación de Retzel. La laminación de Retzel es cómo está dividida la H, la parte de sustancia gris. Eso no lo tienen que saber. Solamente vamos a usar una sola laminación cuando hablemos algo de vías, pero ni siquiera tienen que saber el nombre después. O sea, laminación de Retzel no va. ¿Estamos de acuerdo? Son 12 regiones, es difícil eso para ustedes. ¿Estamos de acuerdo? No va eso. Sí saber los cordones, el cordón anterior, el cordón lateral y el cordón posterior. Y qué vías transcurren por esa de las que nosotros vamos a mencionar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda claro eso en cuanto a médula? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Después, reconocer y mencionar en la configuración interna del mesencéfalo la calota mesencefálica, acueducto mesencefálico, la sustancia nigra, el núcleo rojo y el menisco medial. Ahora lo vamos a ver a eso. ¿Estamos de acuerdo? Pero esas cosas puntuales, no se empiecen a desligar con todos los núcleos y todas las cosas que tienen. Después, reconocer y mencionar la configuración interna del puente de Barovia, ¿no? O sea, protuberancia. El haz corticoespinal, quiere que miremos. Ahora lo vamos a ver. Reconocer y mencionar la configuración interna de la médula oblonga, o sea, del bulbo. Haz corticoespinal, núcleos y haces delgado y cuneiforme. Los núcleos delgado y cuneiforme y los haces. ¿Estamos de acuerdo?
mencionar en la configuración interna del cerebelo son núcleos nada más. Son núcleos, no se pongan a delirar con toda la configuración externa, sí tengan en cuenta de que el cerebelo está dividido en un vermis que es medial. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, profe. Sí, se escucha. Se me borró la pantalla. Discúlpenme, ya vamos a ver si comparto otra vez, no sé qué le pasó. Un segundito, ¿eh? Igual acá se ve el power. ¿Ahí se está viendo? Sí, nunca se dejó de ver. Ah, perfecto, perfecto. Ah, nos quedan 8 minutos, por eso me extrañó como que se cortó, ¿vieron? Bueno, entonces, sigamos. Estábamos con lo de los núcleos de justamente el cerebelo. Solamente, o sea, sí tienen que tener en cuenta de que tiene el vermis, que es medial, y los hemisferios cerebelosos, que son laterales, etcétera. Pero no se pongan a delirar. Si bien por ahí en las clases y en los videos, indudablemente que se describe un poco, pero tampoco se profundiza. Si ustedes se pusieron a ver los videos, no se profundiza demasiado en eso. Sí traten de atenerse a lo que pide el objetivo, ¿bien? Identificarlos un poco. Y después nos pide que enumeremos los pares craneales, mencionar su origen aparente y las principales funciones de cada uno. De eso vamos a hablar un toque. Un poco vamos a hablar hoy porque es importante. Y de los pares craneales, los que más tenés que saber son el 1, el 5, el 7, el 9, el 10 y el 12. Enumerar las estructuras inervadas, tipo de inervación, función, reconocer y ubicar diferentes cavidades ventriculares. Bueno, eso ya, las cavidades ventriculares ya las tienen que haber visto de generalidades en realidad. Las diferentes cavidades ventriculares, su contenido y sus comunicaciones. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando básicamente de qué cavidades, la que está en el mesencéfalo, el acueducto mesencefálico, el cuarto ventrículo, ¿está bien? Sin delirarse demasiado con el cuarto ventrículo, con todos los límites que tiene. ¿Estamos de acuerdo? Porque no pide los límites acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, arranquemos. Empezamos así, miren. Liso y llano. Yo, de estas son, si no me equivoco, algunas imágenes que saqué del video. Y lo que nos piden en el objetivo, acá se los vuelvo a escribir. Mencione en la configuración interna del cerebelo sus núcleos. ¿Estamos de acuerdo? Si sepan, indudablemente de la configuración externa, como les decía, que tenemos una parte medial que se llama vermis cerebeloso, que cuando hacemos un corte justamente sagital propiamente dicho, se ve como una arborización que se llama árbol de la vida, y eso me da una pauta que el corte está pasando por la línea media, en un corte sagital estoy hablando, ¿no? Y hacia los laterales del vermis, por este lado y por este lado, son los hemisferios cerebelosos. ¿Está bien? Muy bien, y que está como una mochila por detrás, diríamos, del tronco encefálico. Ya vamos a ver algo en lo que es imágenes y algunas cositas que vamos a ir viendo. Pero fíjense en acá, básicamente los núcleos. Fíjense, tenés los núcleos dentados, ¿está bien? Tenés el núcleo interpósito, estos son los núcleos interpósitos, estos son dentados. De un lado, del otro. Estos son el fastigio y estos son los núcleos interpósitos. ¿Está bien? Esos son los núcleos que te dice que justamente mencionar. Mencionar es mencionar, nada más. ¿Está? Según lo que es básicamente el glosario que tiene atrás, el objetivo es solamente mencionar. Acá les agregamos, indudablemente, porque uno cuando lee, por ahí denle una leída rápida a ver de qué se trata un poco el cerebelo, y después profundizan ya directamente en los núcleos y memorizan los núcleos que tiene y ya está. Entonces, fíjate, territorio, de dónde viene, corteza del vermis, es el archicerebelo, bueno, los nódulos, y acá te da lo que encontramos, la língula, todo lo demás, y el nervio, los de que es justamente
lo que deriva de cada parte. ¿Ves? Corteza alveolis, corteza de los hemisferios, los núcleos, ¿ves? Del techo, globoso emboliforme y dentado. Esto es lo que tienen que saber. Y lo que sí tiene que quedarles claro es, como concepto general, como para que ustedes, que en la filogenia de uno, una cosa es la embriología, que es como, ¿qué es filogenia y qué es embriología? O antiogenia. Filogenia es cómo fue evolucionando el sistema nervioso, si estamos hablando de filogenia en el sistema nervioso, cómo fue evolucionando a través de las especies. Eso es filogenia. Y ontogenia o embriología es cómo va modificándose desde que se concibe el ser humano hasta que es una persona adulta, cómo va modificándose las distintas estructuras. En este caso va a ser el sistema nervioso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, lo más viejo en la filogenia es lo que es el archi. Después viene el paleo y esto es el neo, lo nuevo, lo último que se fue configurando en la evolución filogenética. ¿Está bien? Entonces, fíjate, lo primero que adquirió, filogenéticamente hablando, es justamente el equilibrio. Y los núcleos que se dedican a eso es el del techo. ¿Está bien? Después, el globoso y el emboliforme se dedican justamente o participan en la postura. Y después, lo que es el neocerebelo, a través de la comunicación en el núcleo dentado, los movimientos finos. Entonces, primero me pude mantener en equilibrio, parado. Después adquirí tono, o sea, todo lo que tiene que ver con los tonos musculares para que no sea un flancho. Y después, para poder agarrar objetos chiquititos, adquirí el movimiento fino fundamentalmente. Todo eso coordina el cerebelo, el equilibrio, el tono postural, o sea, la semicontracción que tiene uno para estar ni siquiera moviéndose, solamente parado, y después los movimientos. Quiero agarrar algo, lo puedo agarrar. Quiero tocarme por eso cuando le hacen el examen neurológico, la semiología del sistema neurológico, le dicen, a ver, o cuando está, para corroborar si está en estado de ebriedad, te hacen que te toques con una mano, con el dedo índice la nariz, la punta de la nariz, y con la otra mano, y ven si toca bien, si hace el movimiento fino bien, está bien esa persona. Si estaban viendo si estaba alcoholizada, bueno, no estaría alcoholizada, o sería posiblemente alcoholizada, y si es una persona que no está alcoholizada y la están haciendo en el consultorio, están viendo que hay un problema a nivel del movimiento. Puede ser de origen del cerebelo o de alguna parte de la vía del movimiento fino, eso es otra cosa, o de otras áreas del cerebro. Pero bueno, para que tengan idea, entonces, ustedes tienen que saber los núcleos que constituyen, dónde están localizados, más o menos, y tener una idea de qué función cumple cada una de las porciones del cerebelo y de los núcleos, básicamente. ¿Está bien? Esto es el cuadrito que está mencionado acá. Igual Gabriel lo explica bien en el video. La idea es volverles a mencionar, miren el objetivo para saber qué es lo que tienen que leer en qué profundidad. ¿Estamos? Con cerebelo terminamos. ¿Bien? ¿Seguimos? ¿Vamos bien? Sí. Vamos entonces. Bueno, este es para asustarlos un poco realmente. Esto es la configuración, o sea, es el tronco encefálico, de rostral a caudal. Recuerden que vamos con el mesencéfalo en este corte, en esta vista lateral, vamos a decir. Mesencéfalo, protuberancia, bulbo y el cerebelo aquí atrás. Lo vemos. Este es el cuarto ventrículo, la cavidad. Esta cavidad que vemos acá es el acueducto mesencefálico de Silvio. Y todo lo que se ve acá es justamente los orígenes reales de los pares craneales. ¿Bien? Ahora en un minutito se va a cortar. Esto era para asustarlos un poco, entre comillas, pero también para decirles, tranqui, no es tan así lo que tienen que saber ustedes. Entonces, vamos a mirar un cachito esto. Ya se está por cortar. ¿Qué me pide el objetivo de esto? Me pide reconocer y mencionar en la configuración interna del mesencéfalo, o sea que estos cortes esquemáticos son del mesencéfalo, ¿no? Tienen que conocer lo que es la calota mesencefálica, el acueducto mesencefálico, la sustancia negra, el núcleo rojo y el menisco medial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Perfecto. Entonces, esto es lo que vamos a arrancar ahora cuando se corte, porque ya estamos.
Ustedes váyanlo viendo que esto es posterior y esto es anterior. ¿Estamos de acuerdo? Y que esta porción de aquí